Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros, somos campeones de Europa y hoy quiero hablar de por qué yo vi venir que esto podía suceder. Porque hay muchas ocasiones en las que yo me equivoco, tanto como el que más, no sé de fútbol, me ciegan los colores o las filias o las fobias o cualquier aspecto del fútbol que te puede llevar a equívoco porque hasta los que más saben fallan y es una materia incontrolable, no deja de ser un juego, pero vaya, para una vez que acierto, eso como decía el gran Luis Aragonés, lo voy a citar siempre que pueda, que hasta un reloj estropeado da la hora bien 2 veces al día, pues para una vez que el relojito mío ha funcionado, vamos a intentar averiguar por qué. Por qué yo tenía esa fe ciega, sobre todo porque de esta España de Luis de la Fuente o Luis de la Cuarta, ahora ya de manera oficial Luis de la Cuarta, se ha dudado muchísimo. Y ahora que ha salido todo bien, ha habido gente que ha dicho perdón y gracias, me equivoqué, no sé qué. Se ha analizado el estilo del equipo nacional de La Roja, con el que hemos sido campeones, con más verticalidad, con más riesgos, pero sin descuidar la parte defensiva. Yo esto lo quiero tocar ahora, pero de manera tangencial, porque todo está ya dicho. O sea, que los dos extremos son puñales, que el centro del campo nuestro es mejor que el de cualquiera, porque son hombres en vez de nombres, y además tenemos muchísimos hombres capaces de aportar en ese medio campo. Los dos extremos son diferenciales. Nos faltan especialistas en las áreas, pero lo suplimos con un trabajo colectivo bestial. La llegada al área de mucha gente ha sido clave porque hemos marcado 15 goles. No nos hemos quedado secos ningún día, pese a que nuestro delantero titular solo haya metido un gol. Y además hemos tenido 10 anotadores diferentes, más el undécimo que ha sido un gol en propia puerta, que fue el de Italia. Entonces, todo esto, quien más, quien menos ya lo sabe, pero un vídeo personal e intransferible sobre los motivos que me llevaban a mí a confiar y además lo tenéis al principio de la descripción, lo voy a poner. Un vídeo en el que, bueno, yo doy la chapa como suele ser habitual, estoy 40 minutos, pero es de antes de empezar la Eurocopa, no sé si del día 11 de junio, sí, es del día 11 de junio, al 99%, y ese día yo doy mis pronósticos, doy mis triplazos, me equivoco en mucho, digo que Pedri va a ser MVP, figuraos. Oye, mal no estuvo Pedri. Yo soy de los que cree que ha hecho buena Eurocopa, pero y de los que cree que habríamos ganado si él hubiera seguido también jugando. No, no soy hater de Pedri, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Pero bueno, que me equivoco en cosas, digo que Hungría va a ser revelación y demás. Pero lo que nadie me puede negar es que también dije que España iba a ser campeona. Así que, lo dicho, doy 10 motivos por los que yo pensaba así, incluso motivos que arrancan antes de esta Eurocopa. Eh, Vamos a intentar explicar por qué yo siempre he creído en Luis de la Fuente o ya oficialmente Luis de la Cuarta. El primero es por retratar a Luis Enrique. Yo soy sincero, no, para mentir no hago vídeos. Yo tenía muchas ganas de que el seleccionador que siguiera a Luis Enrique mejorara la toma de decisiones, las sensaciones y los resultados. Los resultados de la última Eurocopa eran difíciles de mejorar, porque habíamos llegado a semifinales. Claro, ¿cómo lo habíamos hecho? Pues a trancas y barrancas. No ganábamos partidos en 90 minutos, o sea, un poco lo que ha hecho Francia e Inglaterra en esta ocasión. Ir progresando por impulsos, por arrebatos, por calidad individual, por incomparecencia ajena, etcétera. Y a mí me apetecía mucho que alguien llegara y retratara a Luis Enrique, porque yo sentía que no se estaba sacando lo mejor de la selección, que había muchos caprichos, que había falta de especialistas, que había cabezonería, que había renuncia a intentar encontrar el 100%. No solo que no se sacara el 100%, sino que había renuncia a intentarlo por ciertas fobias que tenemos todos. Entonces, yo tenía muchísimas ganas de que el que llegara después de Luis Enrique lo hiciera muy bien. Así que el primer motivo por el que yo creía en Luis de la Fuente, pues por el rencor, por retratar a Lucho, del mismo modo que habría creído en Marcelino, habría creído en Andón Iraola, habría creído en bastantes entrenadores de los que podían ser plausibles en aquel momento, porque os digo la verdad, a mí Luis Enrique no me parece un entrenador de élite. Yo sé que estoy solo en esto, que bueno, cada vez menos solo porque los resultados van hablando por sí mismos, ¿no? Pero no es un entrenador del que yo me fíe y al que yo le encomendaría a un equipo. Entonces me apetecía mucho que lo retratara. Más allá de que luego, pues me parezca que haya tenido actitudes egoístas, me parezca
que ha sido muy altivo, bueno, pero yo, lo del césped, lo de Eric García, lo de Ferran y Asensio, lo del 70% de posesión para no tirar a puerta, eso es lo que a mí me molestaba. El Twitch, a mí que haga Twitch, y si yo me divertía y me lo pasaba fenomenal con él. Pero por retratarlo me apetecía y creía en Luis de la Fuente. Segundo motivo por el que yo creía en Luis de la Cuarta, por su perfil bajo. A mí me gustan los entrenadores de perfil bajo. Yo soy capaz de admirar a quien creo que se lo merece. Por ejemplo, Jürgen Klopp no es de perfil bajo, yo lo admiro. El Cholo Simeone no es de perfil bajo, yo lo admiré. A Luis Aragonés lo admiraré siempre y no era de perfil bajo, ni mucho menos. Pero tienen su encanto, ¿no? Esos entrenadores que transmiten su liderazgo con serenidad, sin estridencias, con naturalidad, intentando no salirse de raíl. Un liderazgo tipo David Movilla, el añoradísimo entrenador de Zamora, al que, bueno, han echado por no sabemos qué, o sí. Y este tipo de entrenadores a mí me encanta. Por ejemplo, hoy ha ganado la Copa América a Lionel Scaloni, que es un entrenador que lo está abordando y que yo antes de que empezara el anterior Mundial, no es por dármelas de vanidoso, pero también dije, va a ganar Argentina el Mundial. Muchos dicen que el concurso de penaltis de Argentina, otros que por Messi. Yo digo que por Scaloni, porque nunca antes había habido concurso de penaltis a favor de Argentina en el siglo XXI y Messi nunca antes había ganado un Mundial. Había llegado solo a una final en 2014. Y a mí este tipo de entrenador que parece que no le llega la camisa al cuello, que le cuesta hablar, entre comillas, pero que transmite su mensaje hacia adentro con el grupo, a mí me encanta. Porque siempre soy de reivindicar aquello que la gente no suele ver. Entonces lo del perfil bajo me parece muy bien y me parece muy idóneo que Luis de la Fuente lo haya tenido a su llegada, ahora ya no lo tiene, ahora ya es indisimulable y además él hace bien en reivindicarse, claro que sí. Tercer motivo por el que yo he creído siempre en Luis de la Fuente o Luis de la Cuarta. Pues un poco al hilo de las dos primeras razones, porque me gusta ir a contracorriente. A mí me apetece que las causas que a priori están perdidas, por ejemplo, suceder a Luis Enrique, que había quien decía, además gente a la que yo respeto mucho en materia futbolística, decía que Luis Enrique era el mejor seleccionador posible para España. En la pizarra de Quintana, Miguel Quintana se hartó a exponerlo y argumentarlo. Y a mí esto de ir a contracorriente y decir, pues ahora este tío os va a callar la boca y los pocos que estamos con él nos vamos a salir con la nuestra porque sabe más de fútbol de lo que vosotros pensáis. A mí eso me pone. Entonces, tercer motivo por el que voy con Luis de la Fuente y siempre he creído en él es por ir a contracorriente, hilado con lo de retratar a Luis Enrique y lo del perfil bajo. Pero después hay que ir hablando ya más de toma de decisiones, de aspectos futbolísticos y extrafutbolísticos relacionados con la labor de un seleccionador. Cuarta razón, porque le había observado tics positivos de personalidad con Ramos. No sé si lo recordáis, yo tampoco lo tengo muy fresco, pero estos días me ha venido a la memoria que Ramos quiso hacerse el chulito y pasar por encima de sus compañeros yendo a los Juegos Olímpicos en 2021. Y recuerdo también alguna contestación en plan cómico cuando Luis de la Fuente le negó la posibilidad porque dijo que se lo iba a dar ese premio a los mayores de 23 años, pero que hubieran participado en la clasificación, que hubieran jugado el Europeo Sub-21 y demás. Y recuerdo alguna contestación cómica en plan, Luis, sé fuerte porque el madridismo te acosa. Y recuerdo que Luis se mantuvo fuerte, en efecto, que tenía muy claro que Ramos no pegaba ni con cola en esa selección, hace 3 años en los Juegos Olímpicos, y del mismo modo que últimamente se ha hecho siempre así y se seguirá haciendo, también en esta Olimpiada, en estos Juegos, pues tienen que ir los mayores de 23 años que sean poco mayores de 23 años y que congenien con el grupo, porque la filosofía de la federación lleva siendo así durante tiempo y no hay por qué cambiarla. Así que le vi tics positivos con Ramos que cuando llegó dije, oye, pues si mantiene esta personalidad, no es un mamador. Es que mucha gente dice, es que es Luis de la Cope. Cuando llegó, claro, Luis el Breve. Es que en las entrevistas primero las concede y después les da la razón a los periodistas. Bueno, yo nunca he estado de acuerdo con eso. Yo creo que él, sin levantar la voz, siempre ha impuesto su mensaje y ha sido contestatario a veces con los periodistas. Lo que pasa es que no hay por qué llevarse mal con quien no te hace nada.
es mejor llevarse bien que mal, eso siempre es así. Y Luis de la Fuente pues ha optado por, entre llevarse bien y llevarse mal, llevarse bien, pero con su propia personalidad que yo le detectaba en tics como el de Ramos. Después, quinta razón, una ya muy futbolística, muy futbolera, es por su sub-21 con Fabián. Yo siempre he creído en Luis de la Fuente o en Luis de la Cuarta porque su sub-21 con Fabián en 2019 me daba muchas esperanzas. Me traía recuerdos muy bonitos de cuando ganamos ese europeo, incomparable a un europeo absoluto que está por encima de todo, pero sí que dentro de que la sub-21 ha ganado con varios seleccionadores, incluido con Julen Lopetegui hace muchos años, somos una de las selecciones más laureadas de la categoría. A mí la sub-21 de Fabián me parecía una selección magnífica, con muchos futbolistas capaces de llegar al primer equipo. Estaba también por allí, si no recuerdo mal, Dani Olmo. Esto lo hago más desde el sentimiento que desde la hemeroteca, por tanto no lo he consultado mucho. Oyarzábal seguro que estaba por allí, en esa sub-21 de Fabián, y que dirigía con mano maestra, con temple, pero con personalidad al mismo tiempo, Luis de la Fuente. Eso me gustó. Y después me moló también, esto en un grado menor, pero la propuesta que hizo Luis de la Fuente en los Juegos Olímpicos de 2021, ya más allá de lo de Ramos, pero veníamos de una Eurocopa en la que habíamos llegado a semifinales, en mi opinión, de aquella manera, como relaté, y sin embargo, con Luis de la Fuente la propuesta fue diferente. No le vi tanta obsesión por la posesión. Creo que aquel equipo de los Juegos Olímpicos, dentro de sus niveles, que eran menores, los de todas las selecciones en los Juegos siempre son menores que los de la Eurocopa, intentaba ser ordenado, no descuidar tanto la defensa, no arriesgar de manera tan absurda los primeros pases. Y también esa propuesta de los Juegos Olímpicos de Luis de la Cuarta me llamó la atención y dije, pues creo que este puede ser un buen entrenador, la verdad. Después, por sus primeras declaraciones, me gustaron sus primeras declaraciones. Cuando llegó dijo, yo soy el que mejor conoce el fútbol español, porque he estado por todas las categorías, es decir, se ha demostrado a posteriori que no era altanería y se ha demostrado que, en efecto, es tal cual lo dijo, porque ha ganado en todas las categorías Luis de la Cuarta o Luis de la Fuente. Y no cualquiera gana con generaciones tan distintas como las que puedes tener en una sub-17, en una sub-19, en una sub-21. Es verdad que si vas subiendo tú como entrenador desde la sub-17 a la sub-19, tal vez vayas acompasado con el crecimiento también de las generaciones y te toque dirigir en la sub-19 a una generación similar a la que dirigiste en la sub-17. Pero con todo y con eso, esa seguridad y ese recordatorio de que en efecto conocía las categorías inferiores mejor que nadie, me gustaron sus primeras declaraciones en plan positivo y después en plan llevarle la contraria a lo anterior. Es que me parecía de sentido común. Dice, yo no tengo Twitch, yo no presumo de andar en bicicleta o cosas que la gente asociaba a que lo único que pretendía con ellas era desmarcarse del perfil de Luis Enrique. Y yo creo que era una pura coincidencia, que lo que intentaba es ponerle sentido común, aplicar la vieja escuela de entrenadores y aquello que él sentía como más adecuado para un equipo del que él fuera el técnico, pero en ningún caso me pareció simplemente por el espíritu de la contradicción, sino que es una personalidad muy diferente y, en mi opinión, mucho más sana para un grupo que la del anterior. Y él se expresó así en la primera rueda de prensa, la recuerdo bien. Dijo, es que yo no soy de dar espectáculo, yo soy de tener naturalidad, y es lo que ha venido demostrando a lo largo del camino. Entonces a mí eso me hizo creer desde el principio también en Luis de la Fuente. No sabía hasta qué grado, claro, pero es lo que me hizo también confiar. Séptimo motivo que voy a dar, por su primera convocatoria. Lo conté el otro día, también en estos vídeos de previa de la final. A mí el hecho de que llevara a varios delanteros, de que llevara a gente muy mayor como Yago Aspas, de que siguiera manteniendo a gente que lo hacía bien, pero que le diera su sello propio y que recuperara la figura del especialista, por ejemplo, Morata y Joselu, dos nueves. Es que veníamos de un Mundial de Qatar en el que no había habido ninguno. A mí eso me moló y me llevó todavía a apoyarlo más y a creer más en Luis de la Fuente, ahora Luis de la Cuarta. Esa fue la séptima razón que os puedo contar. La octava, pues porque me ha parecido coherente en sus elecciones. Cuando algo ha ido mal,
véase la derrota con Escocia, ha cambiado, que paradójicamente lo de cambiar es asentar un 11, porque esa derrota con Escocia, en su segundo partido como seleccionador absoluto, sin contar uno que tuvo en la pandemia, que eso fue testimonial, cambió muchas piezas respecto a la primera victoria contra Noruega, que fue facilita, 3-0, pero sin dar tampoco unas grandes sensaciones el equipo. Y cambió al delantero, a Joselu, que había salido el primer día en el minuto 70 o así, que metió 2 goles en el partido de Escocia, lo puso de titular, removió todo, puso allí a Carvajal una mitad que rindió fatal aquel día, otra mitad a Pedro Porro. Entonces, me ha parecido coherente en sus elecciones porque cuando vio que eso había sido un desastre, volvió a lo que él consideraba más seguro. Se rodeó de gente de su confianza, afrontó la Nations League no como un torneo menor, sino como oportunidad para construir un bloque fuerte para lo que venía, y lo consiguió, porque el año pasado ganamos a Croacia en la final, a Italia en las semifinales, y claro, este año cuando nos enfrentamos a Croacia y a Italia en la fase de grupos, estas dos selecciones ya tenían el tarro bastante comido de haber perdido la última vez con España. Y eso de ir cimentando las victorias en victorias anteriores, eso siempre es efectivo. Tú cuando ganas estás más cerca de volver a ganar, del mismo modo que cuando ganas ya demasiado estás más cerca de volver a perder. Pero en un ciclo exitoso que se pretenda sacar adelante, es muy importante empezar por una victoria, aunque sea más moral que de prestigio. Y la victoria en la Nations League del año pasado fue coherente porque volvió a su zona de confort, Luis de la Fuente, se dio cuenta de los errores que había cometido en el partido de Escocia y de ahí hasta ahora ha sido muy coherente. Fijaos si ha sido coherente, que el otro día lo decían los de la pizarra de Quintana. Ya en el mes de octubre estaba jugando con dos extremos que en aquel momento eran a veces Brian Zaragoza y Lamine Yamal o Nico Williams, pero tenía muy claro que su equipo tenía que construirse sobre dos jugadores de banda muy profundos y que le dieran ese cambio y ese vértigo necesario a la selección. Fijaos si ha sido coherente que la parte ofensiva, el frente de ataque de España en los amistosos de marzo, sobre todo en el segundo, que fue el que importa, contra Brasil, 3-3 en el Bernabéu, fue ya exactamente el mismo que ahora. Él tenía clarísimo que Dani Olmo, entonces estaba lesionado Pedri, como casi siempre últimamente por desgracia, Dani Olmo tenía que ser el enganche, Lamine y Nico tenían que ser las bandas y Morata tenía que ser el delantero. Entonces ha sido súper coherente. Cuando ha funcionado algo, no han dado fastidiando, porque el 11 ideal del principio de la Eurocopa lo mantuvo hasta la final, salvo por la lesión de Pedri, y ha sido coherente. Cuando algo no ha funcionado, ha buscado soluciones. Cuando algo ha ido bien, no ha enredado. Y por eso yo llevo creyendo tiempo en Luis de la Fuente, ahora investido Luis de la Cuarta. Esa es la octava razón que os he argumentado ahora mismo. La novena, por la que he creído siempre en él, porque ha logrado con naturalidad que ningún club se apropie de la selección. Siempre estaba en 2008, bueno, es que hemos ganado por el Barça. Siempre estaba, cuando no ganábamos, es que los del Madrid son los del gen ganador. Siempre estaba ahí el run run de es que ganáis por Guardiola, es que si llevarais a Abraham ganaríais, es que si Luis Enrique no sois nadie. Eso es muy cainita, eso es de destruirnos a nosotros mismos, que es muy español. Pero eso no conduce a ningún lado. Y hemos visto que en las semifinales y la final ha habido 10 clubes representados en el 11 titular. Solo han repetido 2 del Athletic. Y bueno, si Nico Williams se va del Athletic, pues solo repetiría el Barça en la alineación titular con Lamine y Nico. Te quiero decir que han sido una selección heterogénea, con gente no solo venida de diferentes lugares de procedencia, uno de Guinea-Bissau y Marruecos, como es Lamine Yamal, otro de Ghana, como Nico Williams, otros que se sienten españoles de toda la vida porque lo son. No solo ha habido mezcla de culturas, sino que ha habido representación de muchísimos clubes. Uno del Madrid, otro del Barça, 2 del Athletic, uno del Leipzig, uno del PSG, uno del Chelsea. Hasta el PSG y el Chelsea tienen derecho a la vida, faltaría más. Por tanto, a mí, la naturalidad con la que ha logrado desprenderse de que la selección esté atada a un club en concreto, a mí eso me ha convencido siempre de Luis de la Fuente. Yo soy partidario de que cuando hay un club superdominante en tu país que tiene muchos futbolistas nacionales, que se aproveche, solo faltaba.
Pero es que no lo hay, porque el Madrid, que es el club muy dominante en cuestión, no tiene apenas futbolistas españoles en su once titular. Los pocos que tiene, pues se intentan aprovechar. Así que genial también por ese lado. Y después, la última razón por la que creía justo antes de la Eurocopa que podía ser posible, pues aparte de que me olían muy bien los amistosos, con ese ayoce, con esa coherencia, con esa valentía para dejar fuera a ciertos futbolistas que la gente reivindicaba, para meter a otros más de su confianza, es porque, en definitiva, mis filias futbolísticas coinciden con las suyas en muchos casos. Muchos estáis flipando con la Eurocopa de Cucurella, de Fabián, de Olmo y del propio seleccionador. Ya hice un vídeo al respecto el otro día, los héroes anónimos de la Gran Vía. Pero es que a mí estos jugadores y este entrenador, como habéis acabado de comprobar con el entrenador y como podéis ver con los jugadores, me han convencido siempre. Entonces, son filias futbolísticas que comparto con él y al compartir esas filias futbolísticas ya desde antes de empezar el torneo, pues tenía más fe que otros en que esto podía salir muy bien, porque me parece que muchos de estos jugadores y el entrenador eran talento bajo sospecha y que, por ejemplo, lo de llevar a Fermín o a Baena, que no han sido nada importantes, o incluso a Joselu, que afortunadamente no hemos tenido que tirar de él casi nunca, porque eso quiere decir que hemos ido bien en los partidos, no ha habido balones a la olla al final casi nunca. Me parecía todo muy lógico hacerlo. Y me parecía muy lógico dejar fuera de la lista de 29, por ejemplo, a Marcos Llorente. Esto es algo que antes de la Eurocopa levantó alguna ampolla y no sé por qué se puso de moda como que tenía que ser Marcos Llorente uno de los 26. Y yo pensaba, es que para mí no tiene encaje. Es que como lateral derecho a mí me horroriza, esto era una de las cosas que me sacaba de quicio de Luis Enrique, porque es desaprovechar a un jugador que rinde mejor en otra posición, aunque pueda ejercer de lateral derecho si no queda otra. Entonces, llévate un lateral derecho legendario como Jesús Navas, si puede ir Jesús Navas, mejor Navas que nadie, y después me gustó, ya digo, la inclusión de Ayoce, lo de Fermín y Baena, que se mantuvieran entre los 26 y no solo entre los 29 para contentar a 4. Y, por tanto, en resumen, mis filias futbolísticas, este sería el argumento que lo podría agrupar más o menos todo, coinciden con las suyas. A mí siempre me ha gustado. Nico Williams, es verdad que para mi gusto tiene poco gol, pero ya va teniendo más, ya metió más de uno en esta Eurocopa, que siendo futbolista español es un logro, porque solo han metido más de uno Olmo, Fabián y el propio Nico Williams. En definitiva, que estamos todos felices como regalices y comemos perdices y no lombrices, pero algunos, muy pocos, podemos presumir de haber creído en Luis de la Fuente antes de que fuera Luis de la Cuarta. Y ahora os he tratado de explicar por qué. Decidme vosotros qué habéis aprendido de fútbol en esta Eurocopa, porque yo he aprendido también de fútbol, es decir, yo no me la volvería a jugar con Hungría como revelación o como Pedri como MVP, claro, ahora es más fácil. Decidme si alguno de vosotros también levanta la mano y creía en Luis de la Cuarta o Luis de la Fuente, incluso desde el principio de su ciclo. Yo no le tengo que pedir perdón al seleccionador, que alguna vez ha dicho que la gente que rajaba, pues que si se siente en la obligación moral de disculparse, adelante. Yo, don Luis, siempre he estado contigo, así que decidme vosotros cuál es vuestra opinión de este seleccionador y seguimos celebrando todos juntos la gran obra de Luis de la Cuarta, la tercera Eurocopa en color de nuestra historia. Dadle muchos likes y muchas visualizaciones al vídeo, nos vemos pronto y hasta la vista.